En la feroz cultura guerrera de los vikingos, había un tipo de guerrero nórdico de élite, casi poseído, que destacaba por su furia y violencia en la batalla, el berserker vikingo. Fueron descuidados en su furia, lo que llevó a muchos historiadores a pensar que usaban sustancias que alteraban la mente para promocionarse para la batalla. Es posible que los berserkers sintieran que nada podía hacerles daño. Y la frase inglesa berserk, que suele describir un estado frenético de ira, proviene de estos guerreros nórdicos. Los berserkers vikingos existieron como mercenarios durante cientos de años durante la Edad Media escandinava, viajando en bandas para luchar donde quiera que pudieran recibir un pago. Pero también adoraban a Odín y se asociaban con los cambiaformas mitológicos. Y con el tiempo, los berserkers nórdicos se volvieron tan temibles que fueron completamente prohibidos en el siglo XI. ¿Qué es un berserker? La mayor parte de lo que comprendía la vida de un berserker vikingo es un misterio porque sus prácticas no se registraron en detalle hasta que el uso de estados alterados por la mente en la batalla fue prohibido por la Iglesia cristiana. En este tiempo, los escritores cristianos con la misión de condenar cualquier tipo de tradición pagana a menudo daban relatos sesgados y alterados. Lo que sí sabemos es que los berserkers eran habitantes de Escandinavia. Está escrito que protegieron al rey de Noruega Harald I Fairair mientras reinaba del 872 al 930 después de Cristo. También lucharon por otros reyes y casas reales, cualquiera que pudiera pagar por sus servicios. Los berserkers vikingos eran guerreros de élite, salvajes e imprudentes cuando luchaban en batallas. Los berserkers rugían y hacían mucho ruido cuando estaban en batalla. Parte de la literatura de la mitología nórdica sugiere que un berserker vikingo era en realidad un cambiaformas. La palabra berserker en sí misma se deriva del nórdico antiguo serk, que significa camisa, y ver, la palabra para oso, lo que propone que un berserker vikingo habría usado la piel de un oso, o posiblemente lobos y jabalíes, para la batalla. Pero, en lugar de usar las pieles de animales, las historias hablaban de los guerreros nórdicos que se enfurecían tanto por la guerra que literalmente se convertían en lobos y osos para ganar las batallas que se les presentaban. Piel desnuda contra piel de oso. Originalmente, se pensó que los berserkers llevaban el nombre de un héroe de la mitología nórdica que luchaba sin ningún equipo de protección o con la piel desnuda. La desnudez de los berserkers era en sí misma una buena arma psicológica, porque tales hombres eran naturalmente temidos, cuando mostraban tal desprecio por su propia seguridad personal, según el Museo Nacional de Dinamarca. El cuerpo desnudo puede haber simbolizado la invulnerabilidad y tal vez se exhibió para honrar a un dios de la guerra. Por lo tanto, los berserkers estaban dedicando sus vidas y cuerpos a la batalla. Aunque estas imágenes son fascinantes, los expertos ahora piensan que el término proviene de usar pieles de oso en lugar de piel desnuda. Por lo tanto, es probable que obtuvieran su nombre por usar piel de animal en la batalla. Las representaciones artísticas de un berserker vikingo mostraban a guerreros nórdicos con pieles de animales en la batalla. Es posible que sintieran que usar pieles de animales salvajes, como lobos y osos, ayudaba a aumentar su fuerza. También podrían haber pensado que les ayudaba a canalizar la agresividad y la brutalidad que tienen los animales de caza cuando persiguen a sus presas. En el año 872 después de Cristo, Thorbjorn Ornglofi describió cómo los guerreros nórdicos que eran como osos y lobos lucharon por el rey Harald Fairair de Noruega. La sustancia que altera la mente utilizada por los berserkers es conocida coloquialmente como beleño. La planta se usaba para crear pociones psicoactivas que causaban deliberadamente sensaciones de vuelo y alucinaciones salvajes. Se ha afirmado que este estado implica ira, aumento de la fuerza, una sensación de dolor embotada, disminuciones en sus niveles de humanidad y razón. Es un comportamiento similar al de los animales salvajes, que incluye aullar y morder sus escudos, temblar, castañetear los dientes, escalofríos en el cuerpo e invulnerabilidad al hierro, espadas, así como al fuego. Después de tomar estas drogas, podemos teorizar que los berserkers vikingos aullaban como los animales salvajes cuyas pieles usaban, luego iban sin miedo a la batalla y mataban a su enemigo con abandono. ¿Qué pasó con los berserkers? Los berserkers vikingos pueden haber estado dispuestos a correr salvajemente hacia la batalla y enfrentarse a una muerte inminente porque creían que algo maravilloso les esperaba al otro lado. Según la mitología vikinga, los soldados que morían en batalla eran recibidos en el más allá por hermosas mujeres sobrenaturales.
las leyendas contaban que estas figuras femeninas, que eran conocidas como valquirias, consolaban a los soldados y los llevaban al Valhalla, el lujoso salón del dios de la guerra Odín. Sin embargo, este no era un lugar para la jubilación y la relajación. Hecho de armaduras y armamento elaborados, Valhalla era un lugar donde los guerreros se preparaban para luchar junto a Odín incluso después de su muerte. Más allá de las leyendas inmortales, los días de gloria de los berserkers duraron poco. El Jarl Eirik Rakonarsson de Noruega prohibió a los berserkers en el siglo XI. En el siglo XII, estos guerreros nórdicos y sus prácticas de lucha inducidas por las drogas habían desaparecido por completo, para nunca volver a ser vistos. Si te ha gustado este vídeo, no olvides darle me gusta y compartirlo. Cuéntanos qué opinas sobre este tema, déjanos tus opiniones en los comentarios y sugerencias para futuros temas que te gustaría ver en el canal. Nos vemos en el próximo vídeo.